Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio para hablar de diferentes temas, sobre todo referidos a la violencia hacia las mujeres y sus diferentes formas. Hoy vamos a estar hablando de la participación política de las mujeres y el acoso y violencia política. En esta ocasión quiero agradecer a todos y todas ustedes por estar aquí con nosotras, también a la empresa Viva Nuevatel por brindarnos esta plataforma y al equipo de la Fundación Viva que nos acompañan detrás de las cámaras, posibilitando que lo técnico funcione. Hoy día nos hemos atrasado un poquito porque estaban fallando algunas cámaras, pero ya estamos aquí. Agradecer a Mónica Novillo, que ya está con nosotras, para justamente hablar de la situación actual de la participación política de las mujeres en Bolivia. Bernarda Saure, que dentro de poco va a ingresar y nos va a hablar sobre el acoso y violencia política en el nivel municipal, donde trabajan las alcaldesas y las concejalas. En todo caso, si bien para introducir un poco la charla, acordarnos que el logro de Bolivia para alcanzar la paridad en la participación política es un resultado de la movilización de las mujeres y de la voluntad política. Sin estos dos elementos realmente no hubiera podido pasar lo que pasó, porque recordemos que en los años 90 solamente existían las cuotas, el 30%, que en muchos casos los hombres de los partidos políticos encontraban las mañas, algunas mañas para burlarlas, tanto como candidatos travestis que se inscribían como Juana, pero después resultaba que era Juan, borrando la A, o poniendo a todas las mujeres en cargos en candidatas en situación de suplencia. Entonces nunca se alcanzaba realmente el 30%, llegando a lo mucho al 14, al 15%, pero muy pocas veces al 30%. Recordemos que antes de que se apruebe la ley del órgano electoral plurinacional, donde se reconocen los principios de paridad y alternancia, ya el movimiento feminista y el movimiento de mujeres logró incluirlos en la Constitución Política del Estado en el año 2009 y posteriormente en la Ley del Régimen Electoral Transitorio, y desde allí pasaron muchas cosas hasta lograr el 50% de la participación política de las mujeres, pero lastimosamente uno de los obstáculos de esta participación, del 50% de esta participación paritaria, se enfrenta al obstáculo, al problema del acoso y violencia política. En ese sentido, es triste darnos cuenta que si bien la ley 243 contra el acoso y violencia política fue aprobada hace 10 años, días atrás, la alcaldesa de Sipe, María Heredia, fue agredida brutalmente, violando todos sus derechos, y este fue un caso de acoso y violencia política. Estos son algunos de los datos que trataremos esta tarde. Damos también la bienvenida a Bernarda Sauré, que tenía algunos problemitas en su cámara, pero ya está aquí. Entonces, empezaremos, invitaremos a Mónica Novillo. Permítanme presentar su breve currículum. Ella es comunicadora social, tiene 2 diplomas de especialización en gobierno, políticas públicas y presupuestos sensibles al género. Luego, actualmente prepara su tesis de maestría en políticas públicas de género sobre temas de participación política. Tiene amplia experiencia de trabajo con organizaciones de mujeres en programas de capacitación sobre género, liderazgo, ciudadanía e incidencia política en derechos humanos de las mujeres. También en la elaboración de estrategias de incidencia política, transversalización en la perspectiva de género y la inclusión de los derechos de las mujeres en propuestas normativas. Es parte del movimiento feminista de Bolivia y actualmente es la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Mónica ha estado involucrada en procesos globales y regionales de seguimiento a las conferencias Río más 20, el Cairo más 20 de Beijing,
y obviamente como parte del equipo de incidencia de DAWN, que es la alternativa de desarrollo con migrantes de la nueva era, por sus siglas en inglés, y fue integrante del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe. Actualmente es copresidenta de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo. Así que, Mónica, muchas gracias por estar aquí con nosotras, amplia experiencia sobre el tema y, por favor, háblanos un poco desde tu mirada sobre la situación de la participación política de las mujeres en Bolivia y lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias y adelante, Mónica, por favor. Gracias, Eli. Voy a pedir que me autoricen la posibilidad de compartir un documento. Mientras tanto, quiero compartir que justamente la anterior semana los hechos recientes de acoso y violencia política que se han hecho públicos a partir justamente de esta acción violenta contra la alcaldesa de Sipe me llevó en el tiempo a una situación similar en el gobierno municipal de Sipe también. Cuando trabajábamos con el movimiento de mujeres y diversas organizaciones a la cabeza de ACOBOL, la propuesta de ley, uno de los hechos que se conocieron públicamente entonces, hace 20 años estoy hablando ya, fue justamente un hecho violento contra concejalas del gobierno municipal de Sipe. Una de ellas, Claudina Pinaya, se le rompió el brazo izquierdo, teniendo mucho cuidado de que no romperle el brazo derecho para que pueda firmar su renuncia. Quiero poner entonces esta situación que ha sido igualmente violenta con la actual alcaldesa de Sipe, para mostrar que este es un continuum de situaciones de violencia en el caso de las mujeres que están ejerciendo puestos de poder, y no solamente en el ámbito local, sino en otras instancias también. Bueno, tenemos poco tiempo, la presentación es una presentación un poco más larga. Voy a hacer referencia muy brevemente a los casos y a las cifras de acoso y violencia política a las que tenemos acceso, pero sobre todo vamos a tratar de desmitificar la idea de que el acoso y la violencia política ocurre solamente con las mujeres concejalas. Estamos viendo que el Tribunal Supremo Electoral ha reportado ya casos de acoso y violencia política en el nivel departamental, y también hemos terminado una reciente investigación de la anterior gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde podemos ver con mucha claridad que también en ese ámbito se vive. Y tenemos también reportes de otros órganos, no solamente los legislativos y el ejecutivo, donde se producen también situaciones de acoso y violencia política. La ley 243 es una ley ya, en el caso boliviano, ya no tan nueva, tiene 8 años de haberse promulgado. Sin embargo, no tenemos ni un solo caso sancionado por acoso y violencia política. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión de qué está sucediendo. Si nos alcanza el tiempo, vamos a revisar algunos mecanismos para la denuncia, pero sobre todo vamos a tratar de centrarnos en algunos desafíos que debemos impulsar para enfrentar el acoso y la violencia política y eliminarlo finalmente. Bueno, entonces, el acoso y la violencia política, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿No? Vamos viendo de qué se trata. Para nosotras, en la Coordinadora de la Mujer, hacemos siempre mención de que el acoso y la violencia política va de la mano con el incremento de la presencia de las mujeres en los espacios de decisión. Bolivia en los últimos años ha sido uno de los promotores para impulsar los derechos políticos de las mujeres, pero particularmente el principio de paridad que en nuestro país, a diferencia de otros, hemos liderado seguramente la normativa, y todavía seguimos siendo pioneros como país para ir impulsando algunas normativas particulares que hacen referencia a la participación y presencia de las mujeres, como es, por ejemplo, la lógica de la paridad horizontal. Es sobre la práctica boliviana que algunos de estos principios y teorizaciones están siendo construidas, ¿no? Entonces, estamos dando pautas para que se construya mayor
reflexión sobre cómo mejorar las condiciones políticas de las mujeres. Y en ese marco, ya no hablamos solamente de las acciones afirmativas como eran las cuotas, sino que hemos dado un paso fundamental hacia la democracia paritaria. Y eso es lo que creemos que podemos contribuir a otras normativas y a otros desarrollos para avanzar en temas de paridad. En el caso concreto de nuestro país tenemos dos elementos centrales para avanzar en temas del reconocimiento del derecho político. Uno es la Constitución Política del Estado, por supuesto. Luego, la Ley del Régimen Electoral, que hace un reconocimiento de la figura del acoso político y que es esta figura justamente la que se jala hacia la Ley Integral contra el Acoso y la Violencia Política. Entonces, hay una relación entre la ley de régimen electoral que abre la posibilidad de que se reconozca el acoso y la violencia política ya en razón de género, cuando ocurre contra las mujeres, porque uno de los elementos que también resaltamos es que la violencia y el acoso político son parte de la cultura política en nuestro país. Sin embargo, asume unos matices mucho más crueles cuando hablamos de violencia política contra las mujeres, ¿no? Estos aspectos que estaba compartiendo con ustedes, la violencia, la humillación, no ocurren con frecuencia cuando se trata de autoridades hombres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, se apela justamente a manipulación, hostigamiento, amenazas contra su familia, que en general no ocurren con las autoridades cuando se trata de hombres. Bueno, hemos ido progresivamente avanzando en marco normativo para favorecer la participación y presencia de las mujeres. Debemos recordar que es reciente el derecho de las mujeres a votar. En 1997 se logró que pudiéramos ingresar con una cuota del 30% a las listas de candidaturas de los partidos políticos. Pero es a partir justamente de la reforma a la Constitución Política del Estado y del proceso constituyente que se reconoce los criterios de paridad y alternancia que han permitido que las mujeres estemos en estas cifras tan altas como ha hecho mención Elizabeth al iniciar el evento. También en ese marco, como parte de las responsabilidades de quienes habíamos impulsado la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión, nos sentíamos responsables de asegurar un entorno propicio, favorable a la presencia de las mujeres, justamente asegurándoles que se pueda reconocer una ley que proteja a las mujeres de acoso y violencia política que ya habíamos visto justamente desde la implementación de la ley de cuotas y el incremento de las mujeres, que empezó a subir la cantidad de denuncias de las mujeres, sobre todo en el ámbito local en ese momento, de que estaban sufriendo situaciones de violencia y acoso político. Entonces, parte de las cosas que se hicieron fue justamente caracterizar el acoso y la violencia política, diferenciarlos como fenómenos, pero al mismo tiempo lograr el reconocimiento de las autoridades. Y es a partir del reconocimiento de estas faltas, del delito del acoso y la violencia política, que empiezan a acumularse evidencias. Estos son los datos del 2018 recogidas por el órgano electoral plurinacional, por el Tribunal Supremo Electoral. Vean cómo se han producido denuncias por acoso y violencia política que se presentan ante este órgano. Hay denuncias que no son formales, que llegan a otras instituciones o que se tratan de denunciar, pero que luego de haber sido públicas no existe una denuncia formal. Renuncias por acoso y violencia política ante el Tribunal Supremo Electoral, en este caso. Y finalmente, el total de denuncias que ven a la derecha, que fue de 90 por acoso y violencia política el 2018. El 2018 también fue un año en el que se coincidió con una figura que en nuestro criterio es absolutamente irregular en el marco normativo, que es la de la gestión compartida. La gestión compartida es una forma equivocada de asumir la alternancia entre los puestos de decisión e inicia a partir de la firma de un convenio entre la
candidata titular y el suplente, forzándola luego a renunciar a su puesto de decisión al que fueron electas para que el suplente se habilite como titular. Entonces compartirían una gestión de 5 años. En nuestra lectura, esta mirada de la gestión compartida es absolutamente irregular, como decía, porque primero se atenta contra el derecho político de las mujeres a concluir una gestión de 5 años. Segundo, se afecta el derecho de los electores, porque los electores estamos apostando a votar por una gestión de 5 años con la candidatura titular. Y finalmente hay pues un perjuicio a la gestión pública y a la gestión estatal porque uno de los motivos por los que se amplió de 4 a 5 años la gestión de cada de las autoridades fue porque era un tiempo corto para demostrar resultados. Entonces, si queremos mostrar resultados, hablar de una gestión de 2 años y medio, lo que pasa es que al renovarse, nuevamente una nueva persona tiene que aprender todo lo que es gestión pública cuando ya la persona que estaba 2 años y medio en gestión ya tiene el know-how, el conocimiento para seguir en la gestión pública. Entonces, este es un perjuicio generalizado. Estas son las renuncias que se produjeron entre enero y septiembre del 2018 por acoso y violencia política. El Tribunal Supremo Electoral en estos casos tiene la obligación de verificar si la renuncia no está siendo por obligación. Y esta es la cantidad de casos que se reportaron entre enero y septiembre del 2018. Rápidamente, una mención a algunos elementos centrales de la ley del acoso y la violencia política. Lo que buscaba la ley era, primero, prevenir, cómo evitar situaciones de acoso y violencia política, cómo sancionar las situaciones de acoso y violencia política, pero también atender los casos, cómo canalizarlos y tener un sistema de referencia y contrarreferencia, perdón. Entonces, entre los fines de la ley está eliminar los actos de violencia, garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y desarrollar e implementar políticas y estrategias públicas en el tema. ¿A quiénes protege? Protege a las mujeres electas, a las mujeres designadas, pero también mujeres en ejercicio de la función política pública. Entonces, tenemos un marco, digamos, en el que se protege a las mujeres y un tema que quedó pendiente en la ley y que se ha demandado desde las organizaciones sociales es que el acoso y la violencia política también se da en los ámbitos sindicales, en las organizaciones sociales, y que esta es una tarea luego para el reconocimiento. En alguna ley complementaria a la ley que existe, en las normas de desarrollo y de aplicación de la propia ley, se ha previsto considerar también a las mujeres en organizaciones sociales. Voy a pasar rápidamente los valores porque se me está cortando el tiempo, pero es clave diferenciar el acoso y la violencia política. El acoso político se expresa más bien en formas de presión, cuando las obligan a tomar alguna decisión. Persecución, cuando ya están otras personas hostigándonos y que no necesariamente vienen solas, sino que son impulsadas por terceros, porque se ocultan entre multitudes, juntas vecinales, organizaciones sociales, para presionar a estas acciones de las concejalas, de las asambleístas, que pueden ser presiones justamente violentas, ¿no? Y el hostigamiento, cuando empiezan cuando esto es lo más común probablemente, pero que tiene que ver con las burlas, el trato un poco displicente de las autoridades que están en los órganos colectivos de decisión contra las mujeres, ¿no? Teníamos un caso muy particular de una concejala del Consejo Municipal de Cochabamba, en ese momento era Tatiana Rojas, que se quejaba permanentemente del tipo de acoso político con pequeñas bromas que hacía el presidente del Consejo Municipal contra su persona, ¿no? Y las amenazas, que son cuando nos dicen que nos van a hacer daño de alguna manera, ¿no?
Y la violencia política ya se plantea como agresiones físicas, agresiones psicológicas, agresiones sexuales. Hemos tenido una situación muy particular. Voy a tratar de poner el ejemplo, por ejemplo, del Tribunal Agroambiental hace algunos años, en el que una de las altas autoridades del Tribunal Supremo, perdón, del Tribunal Agroambiental, estamos hablando de órganos de justicia de alto nivel, y uno de los vocales le dio un sopapo a otra de las vocales en plena sesión del Tribunal Agroambiental. Estas situaciones son frecuentes también, según nos comentan, pero también hemos tenido situaciones de acoso político, por ejemplo, con vocales de los tribunales electorales departamentales. Entonces, en el ámbito electoral, en el ámbito judicial, se producen situaciones de acoso y violencia política, no solamente en los niveles municipales, ¿no? Agresiones psicológicas, insultos, acusaciones, que sabemos, agresiones sexuales cuando se tratan de tocamientos o incluso incitaciones, invitaciones impropias a las autoridades mujeres, ¿no? ¿Quiénes pueden cometer acoso y violencia política? Y esto es lo que les comentaba, en algunos casos son grupos o personas, en algún caso personas individuales, pero pueden ser también de manera directa cuando es la persona con quien trabajan las autoridades, o usando a terceros, ¿no? Entonces se usa a una tercera persona para que presione. Y esto complica, digamos, la resolución del caso cuando se trata de una investigación. Y también tenemos casos de suspensión de sesiones para acortar sus mandatos, para negarles la posibilidad de ejercer sus derechos. Voy a pedirle a Eli que me diga cuando me quede un minutito para ir acortando. Un minutito. De acuerdo. Entonces, ¿qué casos se conocen de acoso y violencia política? Hay faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Principal problema probablemente es el procedimiento, cómo llegar a una sanción efectiva. Y hay algunas de estas acciones que pueden parecer como naturales, ¿no? El hecho de invitar a las autoridades a que sirvan el café, hagan el sándwich, limpien el consejo municipal, etc. Asignar responsabilidades que son excesivas, mucho más trabajo a ciertas autoridades, ¿no? O proporcionarles información falsa en el caso de que se induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones. Y ahí debemos, por ejemplo, recordar a doña Vicencia, una concejala que denunció y que seguramente no voy a entrar eso porque Bernarda seguramente va a abundar más en la situación que viven las concejalas. Sin embargo, ella tuvo que comprarse una motito porque no le comunicaban dónde iba a sesionar el Consejo Municipal y trataban de ocultarle el lugar y el horario en que iban a sesionar. Entonces, esta es una forma absolutamente ya burda de impedir o restringir el trabajo de la autoridad, ¿no? En algunos casos no les dan la palabra, entonces hay formas desde sutiles hasta estas más violentas y brutas, que es la propia violencia física, ¿no? En algunos casos hay faltas gravísimas, ahí sí, cuando se restringe el uso de acciones constitucionales, imponen sanciones injustificadas, aplicar sanciones pecuniarias, discriminarlas por estar embarazadas y otras. Vamos a ver también que hay pocos mecanismos para la denuncia y la sanción, y en esto sí quisiera, me voy a tomar 30 segunditos más. El órgano legislativo ha elaborado esta ley, la ha promulgado. Sin embargo, no existen mecanismos para proteger a las senadoras y diputadas al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Y qué significa esto? Que si una sufre una situación de acoso y violencia política ejerciendo el cargo de asambleísta plurinacional, el Tribunal de Ética de ambas cámaras probablemente no acepte la denuncia porque no está explícitamente los casos de acoso y violencia política para denunciar.
Entonces, como les comentaba, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, según un estudio que hemos realizado desde la Coordinadora de la Mujer en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés, de cada 10 diputadas y senadoras, 7 han vivido situaciones de acoso o violencia política. Es por eso una urgente necesidad asegurarnos la implementación adecuada de la ley para que se pueda asegurar mejores condiciones para el ejercicio de los derechos políticos de las autoridades que están ingresando a estos espacios. Muchas gracias, Eli. Gracias, Mónica. Evidentemente hay muchos problemas y es no solamente en esta ley donde nos chocamos con el obstáculo o la dificultad de implementar las leyes, porque tenemos un marco normativo muy importante, pero a la hora de implementar fallan muchos mecanismos, incluso para la denuncia y la sanción, que recalco, no es solamente en esta ley, pero obviamente se ha avanzado bastante en identificar los obstáculos y el gran desafío está en exigir que se vayan cumpliendo, ¿no? Ahora, permítanme invitar a Bernarda Saure. Ella es socióloga de la Universidad de San Simón, tiene un posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene experiencia por más de 30 años trabajando en temáticas de recursos naturales, gestión territorial, poblaciones indígenas originarias campesinas del Oriente y del Chaco bolivianos, derechos políticos de las mujeres y gobiernos municipales. También trabajó en varios movimientos y en más que movimientos, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, trabajó en el Estado, en varios ministerios y fue consultora en organismos internacionales trabajando en proyectos para el desarrollo, alfabetización, salud sexual, educación, haciendo especial énfasis en la problemática de género. Actualmente es directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, ACOBOL, y promueve acciones articuladas con instituciones estatales, organismos internacionales y la sociedad civil para el empoderamiento político y económico de las mujeres, la incorporación del enfoque de género en planificación del desarrollo a nivel local, mecanismos para la defensa de autoridades en situación de acoso y violencia política y temas relacionados al fortalecimiento de la equidad en la participación de la mujer en espacios políticos públicos. Bernarda, bienvenida, muchísimas gracias. Tienes igual el tiempo que le dimos a Mónica para que compartamos y compartas desde tu experiencia el acoso y violencia política a nivel municipal, sobre todo el que afecta a alcaldesas y concejalas. Bienvenida, Bernarda, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Eli. Bueno, un gusto, pues, como siempre, volver a compartir nuestros espacios. Un gusto, Mónica. Muchas gracias por la introducción que nos va a ayudar a alivianar muchos temas que ya los has dado tú. Comentarles que, bueno, nosotros desde ACOBOL venimos trabajando desde hace, bueno, ya 21 años y hemos cumplido la mayoría de edad. Hay en este momento el 51% de mujeres concejalas. Espero que aumentemos esta cifra en las próximas elecciones subnacionales. Tenemos 27 alcaldesas y queremos hacer que suba el número de alcaldesas. Por tanto, ahí pedimos ayuda a todas ustedes que ya conocen el tema y a Mónica también ayudar a hacer incidencia en este tema, porque creo que es muy importante que aunamos esfuerzos entre todas, dado que la visión municipal desde los ojos y desde la mirada de una mujer son diferentes a la gestión municipal manejada por los varones. La mujer desde el ámbito municipal tiene una visión integral, es mucho más, se ubica mucho más con temas sociales, apoyo a todo lo que es economía del cuidado y también a la gente, a los niños y a la tercera edad. Sin embargo, el tema que nos trae hoy día es el tema de ir recalcando básicamente qué es lo que nos ha pasado en temas de acoso y violencia política. A lo largo de todos estos años hemos tenido un incremento del acoso y violencia política.
Nosotros tenemos un centro de atención y monitoreo de acoso y violencia política, donde vamos haciendo investigaciones también y decirles que el 2018 hemos tenido 117 casos, el 2018 es lo que hablaba Mónica en términos de gestión compartida, que donde hemos tenido problemas. El 2019 hemos tenido un poco más, hemos tenido 127 casos de acoso y violencia y este año hemos llegado a 157. Creo que si hablamos que hay alrededor de 1.100 mujeres, ya el 20% de las mujeres concejalas han sido acosadas y han tenido casos de violencia política, ¿no? Es importante diferenciar tanto el acoso como diferenciar también el tema de la violencia, ¿no? En el acoso realmente son problemas a veces imperceptibles, donde se dan hechos de violencia psicológica, violencia económica, violencia cultural y una violencia social. En cambio, la violencia política directamente son temas donde nuestras concejalas sufren terribles problemas físicos, agresiones que muchas veces las llevan casi a la muerte. En este caso hemos estado viendo, como hablaba Mónica, el último caso que tenemos de la fecha, es el tema de nuestra concejala de Sipe, que no tiene nombre, como la han deshecho a la señora psicológicamente y físicamente. Bueno, no termina ahí, tenemos muchos casos que tú los conoce en la audiencia, el caso de doña Patricia Arce, que ahora es senadora, que también ha caminado como 16 kilómetros con vejámenes muy duros, el caso de muchas otras concejalas, donde no es el tema de la ley. Creo que la ley hasta el momento con su decreto reglamentario ha servido por lo menos como un encuadre. Sin embargo, creo que falta la voluntad política de todas las autoridades que trabajan en este tema. Y en esta voluntad política hay muchos ministerios que sí ayudarían a veces un poquito más para que se aplique la ley. Creo que el cantar sería diferente. Sin embargo, hablemos de que hay muchos casos, por ejemplo, en casos de violencia psicológica, donde a una mujer semianalfabeta la han puesto como secretaria de actas. ¿Eso qué significa? O sea, es una cosa terrible. Pero bueno, hay mujeres que actualmente están todavía con sentencia constitucional a su favor, pero los movimientos sociales y todo ello no han hecho caso omiso a las sentencias constitucionales y en muchos casos a nuestras autoridades locales no las dejan ni entrar a sus comunidades ni poder sembrar sobre sus tierras, que ese es un tema muy fuerte, porque en toda la parte legal, en toda la parte de los territorios, en el área rural, si tú no cultivas tus tierras durante 2 años, no puedes nunca más usarlas, ¿no? Entonces, son otro tipo de grados de violencia. Más allá de las violencias que hablaba Mónica, ha sido una etapa muy dura en este momento de encontrarnos con todas ellas, puesto que nos hemos dado cuenta que hasta el momento no tenemos ningún caso solucionado que la vía penal haya podido dar. Eso significa que hasta el momento, con todo el acumulativo de las mujeres que vienen en estos juicios tediosos de la vía penal, hasta ahora no hay ninguna sentencia. Inclusive, hasta el caso de doña Juana Quispe, la cual ha sido ella, de alguna manera, la que nos ha generado la ley y que en función de ella se ha trabajado, ese caso aún no ha entrado a juicio. O sea, hay un retardo de justicia y hay una impunidad hacia todos los agresores. Creo que es un tema de una tolerancia que no debemos aguantar. Bueno, después hay casos que son tan duros, como hablaba Mónica, hay mujeres que desde el año pasado no reciben un salario. ¿Por qué? Porque en su función fiscalizadora, estas mujeres, o sea, están de alguna manera
haciendo cuestionamiento a las autoridades, al ejecutivo o a los técnicos por las acciones que se realizan, construcciones, etcétera, etcétera. Y como la tienen que sancionar para que ella no se meta, comienzan a quitarle los salarios. Creo que ese es un tema, y ahí hay un vacío legal muy grande, dado que hemos intentado hacer este trabajo donde las mujeres concejalas y alcaldesas tengan una accesibilidad en el Ministerio de Trabajo, no se ha podido lograr. Tenemos casos, bueno, en la instancia electoral, que tampoco nos ha dado mucho apoyo en este momento, esperemos que ya lo haga. Hay mucho retardo de justicia, por eso te hablaba yo de un tema de voluntades, ¿no? O sea, puede ser, nosotros obviamente tenemos más casos registrados que los que puede tener el órgano electoral, porque a nosotros llegan las concejalas alcaldesas en primera instancia. De estos casos que les he dicho, son los casos donde nuestras concejales y alcaldesas se animan a denunciar, porque nosotros tenemos que hacer una formalización de la denuncia. Pero hay casos que conocemos que son muy duros, mujeres que embarazadas que han sido golpeadas por sus agresores y han perdido a bebés, mujeres que las han tapiado pero no quieren denunciar, y mujeres donde las han hecho silenciar a través de varios chantajes. Creo que son temas muy duros de la violencia, pero en la medida que la sociedad civil y todos nos podamos unir para defender estos casos, es en la medida que vamos a lograr romper la impunidad hacia los agresores. Los agresores amenazan, los agresores pegan, los agresores tienen varias manifestaciones. En el tiempo del COVID se han reformado y se han reconfigurado también otros tipos de violencia. Eso es otro tema que los hemos estudiado. Estos tipos de violencia están referidos a violencia salarial. Las han obligado a donar sus salarios para comprar alimentos. Las han obligado a donar salarios para que las organizaciones sociales puedan hacer control en muchas comunidades. Las han obligado a dar insumos, que no es su competencia, y también han entrado en otras formas también de acoso a través del desprestigio en las comunidades, desprestigio cultural y también desprestigio por redes sociales. O sea, estas formas de violencia que no estaban más o menos tipificadas en algunos lados, se ha ido dando en el COVID. Creo que las agresiones y la violencia se va reconfigurando diariamente y nos van dejando atrás en todo lo que podemos defender, porque cuando se reconfigura la violencia, a veces no hay forma legal de defender a nuestras concejales. En el centro de atención hemos hecho algunas investigaciones. Una de las cosas por las cuales muchas veces no se aplica la ley es el tema de que nuestros operadores de justicia tampoco están muy capacitados para atender o muchas veces no conocen. En el caso de la policía, como hay un movimiento permanente de policías, no están ni capacitados para atender los casos en las comunidades. El otro tema es que en las comunidades no hay pues instancias donde las mujeres puedan ir a hacer su denuncia, entonces tienen que venir hasta la ciudad. En épocas de COVID ha sido peor porque no había ni transporte. Entonces, como verás, los casos de nuestras concejalas son casos que ya se van convirtiendo en algunos hitos, ¿verdad? Tenemos casos, obviamente, de doña Vicencia, tenemos casos, o la señora que era la famosa señora de la motito. En este momento, por ejemplo, ese es un caso súper interesante que nunca habíamos analizado en la ley 243 y su decreto. Hay un vacío legal entre lo que es la democracia formal y todo lo que es la democracia a través de normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas. Entonces, en el caso de algunas compañeras, los pueblos indígenas exigen que se cumpla con sus normas, pero no que se cumpla con las normas de la democracia formal. Ahí hay un gran vacío de poder normativo, porque en realidad, o sea, las comunidades exigen
que nuestras autoridades elegidas a través de la democracia formal y no de normas y procedimientos propios, cumplan con las normas y procedimientos propios de pueblos indígenas. Esos son casos que hasta el momento el Viceministerio de Justicia y de Igualdad de Oportunidades no ha podido ayudarnos a solucionar. Hay una pugna en este momento y seguramente se va a manifestar el tema de lo que son los usos y costumbres y la democracia formal. Ese es un gran vacío que sería súper importante poderlo trabajar. Hay varios casos de juicios que están en el órgano, en Sucre, y que aparentemente no los están sacando porque como hay estos vacíos entre democracia indígena y democracia formal, no pueden llegar a soluciones. El tema es que va más allá porque el acoso ya ha cobrado otros niveles. En el estado de gestión que estamos, el 61% de nuestros casos han concluido de manera satisfactoria. ¿Eso qué significa? Que hemos trabajado muchos casos por la vía administrativa, hemos optado por hacer otro tipo de negociación directa con las autoridades municipales para que les puedan pagar. El 6% de los casos de todos estos ha sido muy duro porque directamente los comités de ética de los consejos no nos han dado la oportunidad ni siquiera de poder lograr casos. En los casos que continúan abiertos, obviamente, ya les he dicho, son los de vía penal, y los otros casos que se encuentran abiertos más allá de la vía penal, se encuentran en proceso. Decirles que hay muchos casos de nuestras concejalas que entran por vías equivocadas, porque obviamente como la policía no conoce, y cuando van nuestras concejalas a hacer su denuncia, la policía tipifica el caso, pero entonces se deriva por otras vías, los cuales eso no nos permite ir de manera asertiva a lograr de alguna manera un caso positivo. Creo que hay formas que hay que trabajarlas. Una importante acción es trabajar con la policía, trabajar con operadores, trabajar con los órganos diferenciados para manejar, uno, el tema de los derechos de las mujeres y otro, el tema que hace a la gestión municipal. Porque obviamente hay gestión de los niveles centrales, asambleístas en general, diputadas y senadoras, y asambleístas departamentales, donde sus competencias son diferentes. Pero para poder defender a nuestras compañeras concejalas y alcaldesas, el elemento de gestión municipal, el elemento de fiscalización es un tema que tiene que ser transversal también, más allá de lo que es género, es transversal para el análisis y para lograr buenos resultados. Creo que en general, o sea, en este momento estamos terminando gestión con las compañeras y aquí hay una diferencia generacional en el quehacer político. Las mujeres jóvenes, y es lo preocupante, que se están volviendo a repostular y que quieren hacerlo, ya han naturalizado la violencia. Ellas dicen, bueno, si ser una autoridad democráticamente elegida significa que me acosen, significa que me hagan, etcétera, etcétera, voy a hacerlo. Así nomás así nomás había sido. Entonces es un elemento preocupante la naturalización de la violencia. En cambio, la otra generación de señoras mayores, mayor estoy hablando de 40 hacia arriba, tampoco estamos hablando de gente de tercera edad, ¿verdad? Es el tema, no quieren volver más a ser autoridad. No ven la hora, muchas de ellas, de salir de lo que es la gestión municipal, porque realmente es muy duro, es demandante. El tema entre todo lo que es lo privado y lo público también es algo que no está resuelto entre las autoridades democráticamente electas, ¿no? Y otro tema es que inclusive entre las mismas mujeres se hace acoso y violencia. O sea, no solamente viene de dirigentes varones, no solamente viene de movimientos sociales, sino de las mismas mujeres que son parte de la reproducción patriarcal que existe en todo lo que es la gestión municipal.
Bueno, el territorio es 339 municipios. Nosotras tenemos autoridades en todos los municipios. En general, o sea, el Centro de Atención de Acoso y Violencia Política nos permite ir conociendo paulatinamente los problemas que deberíamos enfrentar para la próxima gestión municipal. Uno de los problemas que debemos enfrentar, y convoco aquí a Mónica para que trabajemos, es el tema de hablar de gestión compartida. Eso era 2018. Tuvimos serios problemas de gestión compartida porque el tema de alternancia pensaron era que le tocaba el turno a la otra persona. El tema era que les hicieron firmar a través de notarios, que eso no es legal, la gestión compartida. Entonces hay muchos elementos que desde el centro los hemos detectado y pensamos en ese sentido ir también trabajando para esta próxima gestión y capacitar también a las nuevas posibles autoridades de lo que no deben hacer para poder ser concejalas o alcaldesas. La idea es que incrementemos alcaldesas, eso es una necesidad porque no puede ser que de 339 municipios solo haya 27 alcaldesas elegidas democráticamente. Ahorita son 33, pero es porque por X motivo los alcaldes varones han dejado de ejercer sus funciones. Y bueno, el 51% que tenemos con las concejalas, creo que es un deber también que sean más. Ojalá se pueda, ojalá la pelea y la lucha esté desde otro lado, que los mismos partidos políticos nos ayuden de alguna manera a generar más conciencia para que haya mujeres alcaldesas, pero que estas mujeres alcaldesas pues no estén en municipios rurales o intermedios y también estén en ciudades más grandes. Creo que esta despatriarcalización hay que trabajarla también desde los partidos para que ellos se den cuenta que desde las mujeres la política es diferente, ¿no? En general, muchísimas gracias, Eli. Eso es muy rápidamente, no sé si me he pasado en minutos, pero es un redondeo de lo que sucede a nivel municipal y que hay que enfrentarlo ya porque en este momento hasta marzo vamos a tener nuevas autoridades y estas autoridades tienen que estar más empoderadas políticamente. Perfecto, mil gracias, Bernarda, igual Mónica, por esta eh, presentación del tema con tan poco tiempo, pero con todos los puntos centrales. Y al respecto, tal vez comentar que evidentemente es importante hacia las elecciones subnacionales ir pensando esas nuevas formas de violencia que se han detectado, que ustedes las han identificado, y también pienso que es un desafío aclarar, yo no sé el mecanismo, pero mediante resoluciones, mediante una normativa que la pueda interpretar el órgano electoral, de que en ningún lado de la ley dice que la alternancia es para alternar la gestión, sino que la alternancia es al hacer las listas, cuando tú pones un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, pero de gestión no dice nada. Entonces, esa libre interpretación que hacen es muy arbitraria. Y obviamente, mientras exista un sistema patriarcal, una sociedad patriarcal, siempre se va a tratar de obstaculizar la participación política de las mujeres igualitaria. Entonces, evidentemente, estamos siempre, como decimos, como el patriarcado no duerme, con nuevos desafíos diarios de que se instalan nuevas formas de violencia. En ese sentido, me hiciste recuerdo de lo que tú decías respecto a la ley que no está muy específica, el tema de los derechos individuales y los colectivos. Pienso que hay una ley donde es muy clara la diferencia y los límites de lo que son los derechos colectivos y los individuales en la ley de deslinde jurisdiccional, la conocida ley de justicia comunitaria. Tiene un artículo muy específico que dice que los usos y costumbres no pueden ir contra los derechos humanos de las personas. O sea, un uso y costumbre, por ejemplo, es la ablenación genital en África, será muy cultural, pero va contra los derechos de las niñas y de las mujeres. Entonces, ahí es como que hay que revisar nuevamente y decir, perfecto, o sea,
hay una serie de costumbres culturales, etcétera, pero no pueden ir contra los derechos humanos. Ese es, digamos, el marco, porque nuestra Constitución Política del Estado también reconoce los instrumentos internacionales que están por encima de muchas leyes. Entonces, pienso que se trata de muchas veces formar e informar sobre estos aspectos que deberían estar conocidos por los operadores de justicia, de la policía, etcétera, pero en muchos casos no se dan. El otro asunto que creo que las dos han mencionado y que me parece muy importante es el hecho de que estos casos de acoso y violencia política van siendo un obstáculo para que más mujeres se animen a participar en la política. Porque obviamente muchas mujeres, al ver que la política es tan difícil y tan agresiva y tan, bueno, en contra de la gestión de las mujeres, no se animan a ser candidatas. Y creo que en ese sentido ahí entra el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, para poder dar contención. Porque cuando estás en cargos de decisión, en cargos políticos, en muchos momentos te sientes muy sola, muy aislada, y obviamente necesitas contención emocional de las mujeres que te han promocionado incluso y que promocionamos la participación de las mujeres. Y obviamente los obstáculos del acoso y violencia política los tenemos que seguir trabajando para que ellos no ocurran, ¿no? Y como decíamos al principio, la participación política de las mujeres en un 50% no es una concesión de nadie. Es decir, si las mujeres somos la mitad de cada pueblo, pues la mitad de las mujeres tenemos que estar en puestos de decisión y pasar de lo que se llama la paridad democrática a una democracia paritaria, que es más allá de solamente estar en el 50%. Pero bueno, hay muchos desafíos por delante, pero me gustaría en una segunda ronda hacerles algunas preguntas. Primero a Mónica. ¿Por qué crees que después de, ya me he perdido si son 10 o 8 años que tenemos la ley 243, siguen presentándose estos casos de acoso y violencia política y se quedan en la impunidad? ¿Por qué crees que no avanzamos en la concientización y de que la gente y la sociedad en diferentes niveles tome la participación de las mujeres como algo ya normal? Es decir, si hay hombres, hay mujeres en el mundo, ¿y por qué tiene que enfrentarse las mujeres, por qué se tienen que enfrentar las mujeres a tantos obstáculos y a tanto acoso y violencia? Mónica. Bueno, gracias, Eli, por la pregunta. Primero hay que reconocer que estamos en una sociedad de estructura patriarcal. En esa medida, tenemos que, vamos a ver que hay algunas características de una sociedad patriarcal, y una de ellas es la exclusión permanente de las mujeres en los espacios de decisión. A pesar de que somos una sociedad patriarcal, hemos logrado avanzar en términos normativos para que las mujeres estemos presentes. Pero este cambio que ha sido a partir justamente de la Constitución, no la hemos producido acompañada de cambios en los imaginarios colectivos y en los patrones socioculturales. Entonces, lo que estamos viendo es una reacción del sistema patriarcal frente a la presencia de las mujeres en los espacios de decisión, porque la sociedad en su conjunto considera que ese es el no lugar de las mujeres. O sea, es un espacio donde las mujeres no deberían estar. Porque para el resto de la población, para el general, digamos, la opinión pública en general, las mujeres no pertenecemos al espacio público y estamos transgrediendo ese mandato, que las mujeres debemos quedarnos en el espacio privado, y estamos haciendo una transgresión, estamos rompiendo el orden establecido. Entonces, la presencia de las mujeres en los espacios de decisión ya son una grave transgresión, y la reacción del sistema patriarcal es violenta. E inmediatamente es una forma de violencia. Y creo que ocurre de manera similar en otros espacios donde las mujeres están participando. Pero en este espacio es el más claro, porque es uno de los espacios que simbólicamente hemos roto en esta estructura patriarcal.
no significa que estemos ejerciendo plenamente todos nuestros derechos, todo lo contrario, lo que estamos viendo es que más bien tenemos que permanentemente demostrar que sabemos, no podemos equivocarnos. Las mujeres están en permanente, ¿qué podríamos decir? Escrutinio, porque la población permanentemente nos mide nuestras actuaciones de manera diferente a la que hacen los hombres. Nos están exigiendo, ahora que acabamos de entrar, ya calidad en la participación a las mujeres, cuando eso no se le pide a los hombres. O sea, hay una cantidad todavía de prejuicios que no hemos resuelto en nuestra sociedad y que tienen que ver con los cambios en los imaginarios colectivos. Y esto está muy fácilmente demostrable también desde la perspectiva de los medios de comunicación. Las mujeres hace por lo menos 10 años estamos en paridad en varios espacios. Sin embargo, si analizamos la cobertura que nos dan los medios de comunicación, no superamos el 20%. Es decir, a pesar de que estamos en 50%, nuestra presencia en los medios solo se refleja en un pequeño porcentaje. Adicionalmente, por ejemplo, en procesos electorales, la presencia de las mujeres, el 2009, que fue uno de los primeros procesos electorales con presencia de las mujeres a nivel paritario, la cobertura mediática solo alcanzó el 1%, menos del 1%, era el 0.7% de la cobertura mediática, del proceso electoral y total. El 2014, la elección del 2014, la cobertura mediática logró superar el 1.7, cerca del 2%. Pero imagínate, estamos hablando de que la mitad de las candidatas eran mujeres, pero solo han logrado cobertura mediática en el 2%, para hablar de temas de género, pero además para la cobertura de las candidaturas. Entonces, esto muestra esto que no hemos logrado cambiar, pero que además se expresa en cómo dejan pasar los casos de acoso y violencia política. Incluso en el proceso electoral, muchas situaciones de acoso y violencia política por inhabilitación, porque se han inhabilitado candidatas, porque los delegados de partidos políticos han perdido, entre comillas, la documentación de las candidaturas con el propósito de habilitar a otras personas. Entonces, esto ha sido denunciado, pero nuevamente no hay sanciones. No han habido medidas oportunas para resarcir los daños, digamos, en términos del derecho de las candidaturas. Y tenemos varios de estos casos y por eso hay que demandar a las instituciones públicas que están llamadas por ley a jugar un rol mucho más activo. Porque si no sancionamos, la impunidad da pie a la naturalización a la que hacía referencia Bernarda. Porque si no castigamos, todos van a seguir haciendo esto. Y lo que tenemos que hacer es apelar a los partidos políticos a que internamente rechacen el comportamiento de acoso y violencia política, porque de otra manera se va reproduciendo y tenemos las situaciones que estamos viviendo en este momento. Entonces, el acoso y la violencia política es un grave obstáculo para la participación plena de las mujeres ejerciendo sus derechos políticos. Gracias, Mónica. Bueno, tal vez hay algunas preguntas también del público, de la gente que nos está escuchando y viendo. Mientras, Bernarda, dinos, ¿cuál crees que, aparte de todos los temas que hemos estado tocando, sería el desafío a corto plazo hacia las elecciones subnacionales? Siempre se habla de que no hay mujeres a la hora de las listas, se habla de la no capacitación o no formación y no habilidad de las mujeres para ocupar cargos. ¿Qué dirías a las mujeres que por ahí se van a animar o se están animando, a la gente que va a votar y que obviamente ustedes que trabajan con alcaldesas y concejalas han visto el aporte de las mujeres en esos espacios y por qué es importante que más mujeres entren a cargos de decisión y por supuesto al principio la gente vote por ellas? Gracias, Eli.
A ver, yo creo que hay muchos desafíos. Uno es el desafío de volver a contar con mujeres dispuestas a llevar una gestión municipal. Llevar una gestión municipal no es una cosa fácil porque es en el municipio, en el espacio territorial del municipio, donde se satisfacen las necesidades de la población. Creo que son las autoridades más cercanas que te permiten de alguna manera relacionarte y trabajar temas de desarrollo, no de desarrollismo. Cada 5 años, evidentemente, hay una reconfiguración de los liderazgos políticos. Y ese es un tema muy importante de volver a preparar a todas aquellas nuevas lideresas que se están animando a todo el tema de ser concejalas o alcaldesas. Es volver en muchos casos a partir de cero y es a volver a retrabajar todos los elementos importantes de la gestión municipal. En ellos obviamente está el empoderamiento político, pero también hay toda una agenda de mujeres en los municipios. Esa agenda tiene que estar transversalizada en temas de planificación, en temas de derechos humanos, en temas de todo lo que significa ciudades seguras. Son temas muy importantes que ahora, en este nuevo milenio, realmente nos exige la vida para que puedan enfrentarse. Creo que en Bolivia, obviamente, el desafío es grande porque en un 70% de los municipios hay una población dispersa y en un 30% hay una población concentrada. Entonces, uno de los temas grandes en este desafío es las brechas de desigualdad existente y las asimetrías territoriales. Otro tema para nosotros a cortísimo plazo y casi para mañana es el tema de incrementar el número de alcaldesas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta con el trabajo que realizamos que muchas veces es más difícil que nuestros alcaldes nos ayuden a generar temas como los temas de la economía del cuidado, como temas del quehacer de las mujeres. Hemos tenido experiencias anteriores con de PTDIs con enfoque de género, donde los mismos alcaldes han priorizado el cemento y no los temas sociales que los grupos de mujeres habían priorizado. Entonces, la idea es un desafío. El otro desafío es formar a las concejalas. Por un lado, formar a las precandidatas para formarlas después. Ya tenemos todo un tema importante, toda una currícula para trabajarla. Y otro desafío que no se ha hecho y que hay que comenzar a trabajar es la articulación de los diferentes niveles del Estado. No se ha podido articular entre nivel departamental y nivel municipal. Creo que debemos comenzar a mirar el país desde otra perspectiva, pero aceptar que somos diversas, somos pluriétnicos y tenemos también unas asimetrías territoriales muy grandes. Creo que eso es en general donde realmente el acoso y la violencia política no deben naturalizarse y donde debemos pelear para que haya más mujeres en temas de gestión y en temas de liderazgo. Gracias, Ver. Aquí ha llegado una pregunta del público. Buenas tardes. En el caso de mujeres con discapacidad, es necesario también visibilizarlas y apoyarlas para que puedan ser partícipes de la vida política. Al respecto, Mónica, ¿qué dices? Creo que una experiencia que tuvimos era nuestra senadora Rina. Rina, ¿te acuerdas el apellido? De Tarija, que De era Tarija. no vidente. Yo creo que Exacto. sí, efectivamente creo que tenemos que hacer un esfuerzo permanente para visibilizar las diversidades de las mujeres. Hacemos a veces énfasis en las diversidades étnicas, culturales, pero son fundamentales también otras como, por ejemplo, mujeres con discapacidades y demás que están en pleno derecho y tenemos que promover más bien que tengan acceso a niveles de poder para participar en los niveles de decisión. Entonces, bueno, sí, efectivamente a veces no explicitamos, pero creo que es necesario más bien explicitar permanentemente que
esta diversidad de mujeres como somos, podamos participar en diferentes espacios. Gracias, Mónica. Y tocaste un tema interesante en términos de que se están dando en otros países la participación de mujeres trans, ¿no? Todavía no hemos tenido un caso, digamos, en términos de candidatas, pero ahí también remarcar que somos una sociedad diversa, pluricultural y también sin discriminaciones, así que es importante también, si llega el caso, tener en cuenta que todos y todas tenemos derechos y bueno, la lucha de las mujeres jala por los derechos de otros y otras, ¿no? Así que en ese sentido también es importante la inclusión de la diversidad de la sociedad que tenemos y somos. Respecto a los casos que están y que tú mencionabas y que me parece una barbaridad, que de todos los casos denunciados no exista uno que se haya sancionado. ¿Esto en todo el transcurso de la ley? En realidad es en todo el transcurso de la ley, Eli. Lamentablemente, nosotros en muchos casos que entran a la vía penal, tenemos que ir haciendo todos los vericuetos también de la ley, porque hay casos como el de doña Juana Quispe que estaban a punto de prescribir, pero si nosotros no los vamos activando, prescribe. No hay ningún caso sancionado. O sea, es una impunidad terrible hacia los agresores y también parece que es parte también de todo lo que es justicia, lo cual no podemos permitir, ¿no? Deberíamos tener realmente alguna sanción y especialmente hacia las mujeres, que yo conozco, no solamente es en el tema de la ley 243, también en la ley de la 348, donde hay feminicidios todavía sin resolver. Mónica, en cuanto a los desafíos presentes, seguro desde la coordinadora ya han estado trabajando con las nuevas asambleístas, con las diputadas y senadoras. Hay una diversidad y hay muchas mujeres bastante jóvenes que están incursionando en la política y obviamente un gran desafío, me parece, por todo lo que hemos vivido en el país de tanta polarización, es que las mujeres podrían hacer la diferencia de una reconciliación entre todos y todas, de hacer política. Política no quiere decir que tu oponente es el enemigo o la enemiga. Es decir, ese desafío de que las mujeres que estamos o entramos en la política hagamos las cosas de manera diferente, ¿no? No de la política tradicional, patriarcal, con violencia, con agresión, con no tender puentes, porque evidentemente podemos ser diferentes, pensar, tener principios políticos muy encontrados, pero por el bien del país hay puntos en los cuales nos tenemos que encontrar para seguir adelante, porque si vamos a estar en una asamblea legislativa plurinacional donde, porque lo dice el oficialismo, la oposición va a decir no a todo o al revés, si el oficialismo o la oposición dice o propone algo interesante, porque es la oposición, nos vamos a negar. Ahí, ¿cómo ves tú la capacidad y la independencia de las mujeres en poder poner también sus criterios de no seguir adelante con una política patriarcal que ha sido dominada sobre todo desde los hombres y que es importante que las mujeres también hagan la diferencia, que no sigamos reproduciendo la política con bigotes? Entonces, ¿cómo evalúas y cómo ves este desafío de las nuevas integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Moni? Sí, gracias, Eli. Comentar que hemos tenido un encuentro la semana pasada con asambleístas recién electas con la idea de plantear algunos temas de la agenda política que venimos construyendo con las organizaciones de mujeres a quienes acompañamos en este proceso desde la Coordinadora de la Mujer.
Y parte de la conversación ha sido justamente plantear algunos temas de la agenda legislativa que son fundamentales. Y uno de ellos es el tema del acoso y la violencia política. Hace un año, ya son 2 años, el año de la pandemia nos confunde un poco, pero hace 2 años se conformó una comisión especial dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una comisión especial con representantes de ambas cámaras para iniciar una investigación sobre presuntos casos de acoso y violencia política que se hubieran presentado al interior de la Asamblea Legislativa. Habían varios casos que fueron públicos, pero que no habían sido presentados formalmente dentro de la Asamblea. Y esto ameritó, por ejemplo, denuncias. Yo voy a hacer mención de una, por ejemplo, una denuncia contra el senador Murillo, Arturo Murillo, que es uno de los senadores que tenía más denuncias de acoso y violencia política, tanto de sus colegas de oposición como de sus colegas de su propio partido político. Mujeres que intentaron denunciarlo y que finalmente el Tribunal de Ética no aceptó las denuncias porque no estaba explícitamente puesto en el reglamento del Tribunal de Ética que debían atender casos de acoso y violencia política. Y esto es una franca violación a la propia norma, porque la norma establece en la ley de acoso y violencia política, establece como disposición transitoria quinta que todas las instituciones del Estado públicas deben adecuar sus normas internas a la ley, reconociendo y generando mecanismos para sancionar el acoso y la violencia política. Esto no ha ocurrido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces queda esta tarea pendiente. Uno, adecuar el reglamento interno, pero además también trabajar porque parte de las conclusiones que plantea la comisión es revisar y evaluar la implementación de la ley de acoso y violencia política y ver cuáles son las dificultades para que a estas alturas, 8 años después, tengamos cero sanciones a acosadores políticos. Lo que se ha logrado de alguna manera, como comentaba Bernarda, en otras vías que no son la penal, es justamente resarcir los derechos económicos, por ejemplo, cuando se les devuelve su salario, pero siguen quedando impunes los hechos violentos. Entonces, por eso es tan fundamental mostrar de alguna manera que estos hechos no pueden quedar en la impunidad para transformar la cultura política, sino nuevamente vamos a enfrentar situaciones de este tipo. Perfecto, así es, Mónica, Bernarda, hay muchos desafíos. Me encantaría seguir charlando con ustedes con tanta experiencia y realmente intercambiar todas las posibilidades que nos brinda también el trabajo con las mujeres y el fortalecer la democracia, ¿no? Porque la democracia debe ser paritaria, debe ser inclusiva, y obviamente sin violencia y sin acoso. Así que bueno, ya nos estamos pasando en el tiempo. Simplemente me queda agradecerles a las dos por tan brillante exposición y por tener tan claros los puntos en los cuales hay que trabajar. Pienso que desde un punto de vista positivo, tenemos todas las posibilidades de ir mejorando nuestra democracia, donde las mujeres tenemos una participación fundamental y sí, ver y valorar que en el país, a pesar de todos los obstáculos, tenemos un avance muy significativo que incluso muchos países de América Latina y el Caribe e incluso del mundo ven en Bolivia un país donde se ha avanzado muchísimo y que evidentemente es un ejemplo para seguir fortaleciendo ese paso de la paridad democrática a la democracia paritaria. En todo caso, no va a ser el último webinar que estamos juntas. Les agradezco muchísimo. Si quieren decir algo para despedirse,
Yo agradezco nuevamente a Nuevatel Viva por el espacio, a todo el equipo de Viva y al equipo de Fundación Viva, a ustedes por su participación y el tiempo que se han brindado para estar con nosotras. Y le cedo la palabra a Bernardo y después a Mónica para despedirse y cerrar la idea que quiera. Muchas gracias, Eli. Bueno, yo muy agradecida siempre contigo, no es de ahora, es de siempre, el apoyo que hemos tenido, la sororidad existente entre nosotras. Y eso creo que es muy importante porque más allá donde nos encontremos, estamos. Seguiremos estando en esta lucha. Y creo que uno de los mensajes que sale de todo esto es que la problemática en los niveles diferentes del quehacer político es similar. Entonces, ¿qué nos queda? Es trabajar de una manera unida, con mucha sororidad y seguir adelante. Acobol siempre está dispuesta, desde sus saberes, a apoyar en lo que se puede en temas de acoso y violencia política, como en los otros de políticas municipales. Muchas gracias, Eli, y solo es hasta pronto. Contigo nos vemos permanentemente. Así es, Mónica. Gracias, Eli. Estamos justamente en puertas del proceso electoral próximo y creo que tanto Acobol como nosotras estamos comprometidas justamente en un proceso de socialización de lo que implica el acoso y la violencia política para que las compañeras que se animen a ingresar en estos espacios tengan las condiciones adecuadas para ejercer sus derechos políticos. En esa medida, habremos cumplido, digamos, con ofrecerles, no solamente, como dicen algunas, en tono de broma, algunas compañeras, la mitad del infierno, sino que les podemos ofrecer condiciones adecuadas para ejercer sus derechos. Y yo creo que ese es un compromiso. Pero además, también exigir mayor compromiso y voluntad política a las organizaciones políticas. Son los partidos políticos en este ámbito quienes tienen la voz cantante. Y si siguen permitiendo que los acosadores políticos estén campeantes y creciendo en términos de poder, vamos a seguir reproduciendo estas situaciones y vamos a tener lo que tenemos, mujeres que ingresan al ámbito político y que rápidamente se van. Y hay una alta rotación de mujeres que no quieren volver al ámbito político por estas experiencias negativas que están viviendo. Entonces, parte de la responsabilidad es ofrecer un entorno adecuado para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Fantástico. Y yo agregaría que también existe y va a seguirse trabajando en la agenda de las mujeres, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional, porque es muy importante que las mujeres también trabajen por los derechos de las mujeres y obviamente hagan la diferencia en lo que decimos, ese desafío de hacer la política diferente, una política que dialogue, una política que incluya y una política que trabaje por los derechos de mujeres y hombres y el desarrollo del país. Así que muchísimas gracias de nuevo. Las quiero mucho y sé que seguimos adelante desde donde estemos. Y muy buenas noches a todos y todas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Gracias por la invitación. Gracias, hasta pronto. Chao, gracias.